Hoy hablaremos de los Borbones y de toda la farándula creada alrededor de su gobierno, que protagonizaron hechos tan sórdidos como curiosos. Así que vamos allá. Ahora pasaremos a lo bueno, a los Borbones. Y es que Felipe V fue el primer rey Borbón en España después de la sucesión de Carlos II, que debido a diferentes malformaciones no pudo dejar descendencia. Era bien sabido en la corte que era muy fogoso en la intimidad y lo llegó a ser hasta tal punto que su mujer tenía un gran elenco de doncellas para satisfacer su apetito sexual y que a ella la dejara en paz. Y cuando estas doncellas le veían a lo lejos, solían evitarle para no tener que lidiar con la magnitud de su fogosidad. Estaba tan centrado en su faceta sexual que se desentendió del reino casi por completo, y era su mujer la que en realidad estaba reinando. En la época, las relaciones diplomáticas se solían forjar en la caza, y un día de caza se cayó en el caballo, pero no por un desliz o un tropiezo, sino porque decía que le estaba atacando el sol. ¡Ay, su rajo, primo! Resultó ser que tenía fotofobia, es decir, miedo al sol, y prácticamente llegó a vivir solo de noche. Abdicó en su hijo Luis, y después de su muerte tuvo que volver a reinar. También solía decir que era una rana, y actuaba como tal, y finalmente dejó de ducharse. Tampoco se dejaba cortar el pelo ni las uñas, y solía preguntar a sus lacayos por qué no estaba muerto todavía y que no sentía las extremidades. Felipe no hablaba español, ni tampoco le interesaba nada la cultura, la literatura o las costumbres y ni siquiera la comida españolas. Siempre mandaba en la corte que se le preparara comida francesa, y los cocineros llegaron a declarar una huelga por ello. Lo primero que hizo fue expulsar a los enanos y bufones de la corte, que llegaron a formar parte de la familia real con los Austrias. The boy means nothing to me. Oh, I can't stand the wailing of women. One word, and I hit you again. I'm telling Mother. Go. Se ha sabido posteriormente que sufría trastornos bipolares y de personalidad múltiple, condición que se acentuó cada vez más en el final de sus días, falleciendo de un ataque cerebrovascular. El trono de Felipe V lo ocupó el único hijo varón vivo que le quedaba, Fernando VI, que fue el hijo que tuvo con María Luisa Gabriela de Saboya, su primera esposa, y no con Isabel de Farnesio, a la cual, en cuanto ascendió al trono, desterró del palacio, haciéndola vivir en otro palacio igualmente, pero que sería el Palacio de la Granja, donde descansaban los restos de su recién fallecido marido. Un lugar que al propio Felipe V le gustaba porque le recordaba la corte francesa. El sucesor, Fernando VI, tenía miedo de defecar y usaba los pomos puntiagudos de las sillas de su cuarto para hacer de tapón. Su reinado supuso un respiro y un aire de lucidez a la corte, aunque los asuntos de Estado muchas veces le daban vértigo en un principio, pero con la ayuda del marqués de la Ensenada pudo sobreponerse. Sentía grandes temores de morir o de ahogarse, y fue abandonando los asuntos y la caza. El último documento que firmó es de un mes después de la defunción de su esposa y el último despacho del rey con el ministro Wall, al principio de octubre de 1758. El rey dejó de hablar y fue reduciendo sus comidas hasta el punto en el que no se alimentaba. Las manías hicieron su aparición y poco después se encerró en una habitación en la que había sitio escaso para una cama, donde pasó sus últimos meses. Las crónicas de la época relataban con todo lujo de detalles los problemas del monarca, algo impensable hoy día. Gracias a ellas, sabemos que Fernando VI, entre otras cosas, intentaba morder a los que le visitaban, ya que, como seguía siendo el rey vigente, querían visitarles para ver su estado. Apenas comía y tenía tendencias suicidas,
Incluso alguna vez creyó que era un fantasma y pululaba por los pasillos con una sábana en la cabeza. El rey comenzó a orinar y a defecar en su propia cama de forma incontrolable, y lo mejor de todo es que no dejaba que le lavaran las sábanas, así que el olor debía de ser curioso. Llegó a tal punto la probada demencia del monarca que en la recta final de su vida comenzó a lanzar excrementos a los que pasaran por allí y finalmente optó por la coprofagia. Al final venció su miedo a defecar, más o menos. Como hemos comentado, Fernando VI podía estar días sin comer, y cuando accedía a tomar algo, lo acompañaba con excrementos que se acumulaban en la cama. Este curioso estilo de vida finalizó en 1759, menos de 12 meses después de la muerte de su esposa, cuando una apoplejía acabó con él. Para entonces, la demencia y la depresión que sufría eran ya insostenibles. Podríamos decir que Carlos IV era un sigma male alfa, ya que a él lo que le gustaba realmente era el trabajo manual. ¿Os imagináis a un Borbón trabajando? Este tipo ocupaba sus mañanas en trabajos manuales y artesanales, como ebanistería o forja o carpintería. Y por supuesto, las tardes las tenía que ocupar en la caza, y no quería que le molestaran el resto del tiempo. Algo que es comprensible, a no ser que haya sido elegido como rey. ¿Qué? ¿Que no se presentó a elecciones? A este conche su madre solo le interesaban los temas de política internacional, y el resto intentaba delegarlo. Aunque tampoco es que estuviera muy dotado, como sí lo estuvo su hijo Fernando VII, en sentido figurado, o literal, bueno, no sé. Luego ampliaremos esta parte. Pues se dejó engañar por Napoleón para dejar que los franceses invadieran España, aunque más bien al que engañaron fue a Godoy, a su ministro. Pues bien, permitieron que invadieran España con total impunidad, y entre su hijo y él mismo, a través de las abdicaciones de Bayona, le dieron a los franceses la potestad para poder entrar e invadir España a su antojo. Se dice también que Carlos IV era bisexual, y que también era el cornudo del reino, ya que su mujer tenía un desliz con Manuel Godoy, el propio ministro de Carlos IV. Fernando VII, hijo de Carlos IV y probablemente es el que tiene de calle las mejores historias para contar. A este rey se le puso el nombre monárquico del deseado porque era el primer gobierno posterior a la ocupación francesa a la península, pero al final se le acabó reconociendo como el rey felón. Después del desliz de Godoy con Napoleón y su tratado de Fontainebleau, el pueblo pensaba que llegarían algunas reformas liberales como estaba pasando en el resto de Europa. Nada más lejos de la realidad, ya que su primer paso fue una puñalada por la espalda al pueblo español, aboliendo todas las leyes firmadas con anterioridad que constituían a España como una monarquía parlamentaria y restaurando el absolutismo. Después se casó y, como todo buen Borbón que se precie, se interesó de una forma desmedida por la faceta sexual del matrimonio. Lo malo es que no tenía muchas luces para ello, y básicamente no sabía cómo hacer el delicioso, y según cartas de su primera esposa María Antonia de Nápoles, decía que parecía un bebé en periodo de lactancia, hasta que eso llegó a oídos de su padre, quien tuvo que explicarle por carta cómo realizar el acto sagrado de... Bueno, eso, ya sabéis. Era la pieza que faltaba para terminar de completar su puzzle, para alegría o para desgracia de su mujer, ya que Fernando padecía una enfermedad llamada macrosomía genital, un miembro fino como un palo en la base y ancho como un puño en su extremo y de un tamaño desmedido, algo que era muy peligroso para las múltiples parejas que tuvo, y por eso se inventó el cojín con agujero, apto para playa, picnic, las almorranas, y evitarle desgarros vaginales severos a la parienta por solamente 3.000 ducados, que no es efectivo al 100%. Su segunda esposa fue Isabel de Braganza. La pobre no era muy agraciada, pero lo compensaba con una gran dulzura y carácter. Sin embargo, aunque hacía todo lo posible para complacer a Fernando, a él le gustaban bastante las salidas nocturnas con sus amigotes
y solían frecuentar prostíbulos madrileños. Se dice que el más famoso y el que solían frecuentar era el de Pepa la Malagueña, y según parece solía haber competiciones para medirse los miembros bajos, en la cual Fernando VII solía salir victorioso. Otra de sus cómicas desdichas conyugales, y probablemente la más sonada, es con su sobrina María Josefa Amalia de Sajonia, la reina monja que vivió probablemente la peor noche de bodas de la historia. Esta chiquilla, recordemos, sobrina de Fernando VII, había pasado toda su infancia en un monasterio, bajo las normas monacales y alejada del amor físico. También hay que recalcar que ella no sabía ni papa de español, solo hablaba alemán o francés. Y al ver a un señor gordo y afectado de gota con la intención de manosearla, comenzó a gritar y a huir despavorida, como es normal. Además, ella corría con la agilidad de una persona de 16 años a la que se le está viniendo el mundo encima, y Fernando VII, ya con un marcado sobrepeso, como hemos dicho anteriormente, y afectado de gota, iba vagando torpemente, intentando darle caza para intentar llegar a consumar el acto sin ningún tipo de miramiento. El monarca, ya hecho un basilisco, fue a buscar a la sirvienta mayor para que le dijeran unas palabras para consolarla o para tranquilizarla. Pero María Josefa no pudo soportar el pánico y acabó por irse de vareta. Es decir, sí, que orinó y defecó durante el propio acto, manchando a su pareja, y el rey se fue enfadado finalmente de la alcoba. Tuvo incluso el propio papa que mediar con ella por carta para intentar que hubiera un acercamiento íntimo entre los dos, diciéndole que le vendría muy bien para su casta política y todo ese rollo. Claro que tampoco tuvo importancia porque pasada esa semana, la reina se negó en redondo a tener relaciones conyugales con su esposo igualmente. 10 años estuvieron casados y, desgraciadamente, nunca consiguió quedarse embarazada. Finalmente, con su siguiente esposa, sí que encontraría lo que llevaba tiempo deseando, pero ya no tenía la edad para esos trotes. Y siempre que salía de la habitación lo hacía resoplando y totalmente agotado. También quedaría 2 veces embarazada, pero ninguno de estos hijos sería varón, por lo tanto, Carlos María Isidro no permitiría que una mujer gobernara el reino español, sobre todo con la vigencia de la ley sálica, la cual Fernando aboliría justo en sus días finales. Sus padres fueron María Cristina y Fernando VII, y a la muerte de Fernando VII, María Cristina tuvo que cumplir una regencia, hasta que Isabel tuviera la edad suficiente para asumir el mando. Y en cuanto ésta la tuvo, la abandonó para fugarse con su amante a las Américas en cuanto tuvo oportunidad. Es decir, que asumió las tareas de gobierno con 16 años. Isabel II fue una mujer muy independiente que quería casarse por amor. Sin embargo, la prometieron con su primo Francisco de Asís. ¿Cómo no? Pero lo que tenía Francisco de Asís es que era muy afeminado. Y cuando se lo comunicaron a Isabel, dijo, ¿qué? ¿Con Paquita? Precisamente la llamaban Paquita por su poca masculinidad. ¡Mira, ya está, se acabó! ¡Todo el mundo callado! Se dijo de la noche de bodas que llevaba más encajes que ella en la ropa interior. Dicen que no se llegó a consumar el matrimonio y que el pueblo llamaba al rey Paco Natillas, al que el pueblo solía dedicar unas coplillas. Paco Natillas es la pasta y flora, y mea de cuclillas como una señora. Isabel, sin embargo, gustaba bastante del sexo, y dice que llegó a tener tantos amantes masculinos como su marido, y que el heredero no era del rey, sino de José María Ruiz de Arana o del general Serrano, del que se había enamorado antes de la boda y al que llamaban el general Bonito. En la época hubo muchos dibujos de revistas satíricas alusivos a las artes amatorias de la reina. Y no es que Francisco de Asís estuviera siquiera un poco celoso o molesto de su condición de cornudo y de ser la comidilla del reino, sino que incluso lo celebraba, debido a que cada vez que reconociera un hijo legítimo, ganaba una gran cantidad de dinero. Aunque sí que tuvo sus más y sus menos con el general Serrano, amenazando con dejar la corte y teniendo que intervenir el propio papa.
Así que Serrano, a cambio de su silencio y de irse de la corte, le pidió una gran suma de dinero a la reina Isabel. Además era algo que vino como anillo al dedo a la realeza, ya que se había acumulado mucha carga genética con el paso de generaciones y era necesario hacer una limpieza en este aspecto. Vi sitter här i väntan